Y ya estamos con la doctora Marcela Esmurra, que ella es neumonóloga del Hospital Tornú. Vamos a hablar de un tema que lo pidió muchísima gente, que es el insomnio. Eso de que nos acostamos con mucho sueño y de pronto es como que empezamos a dar vueltas y vueltas y quizás llegan las 2, 3 de la mañana y no nos podemos dormir. O sueño entrecortado. Contanos. En realidad, la definición de insomnio incluye las dos opciones. La imposibilidad o la dificultad de conciliar el sueño y la dificultad de mantenerlo. Son dos situaciones que en general se mezclan, pero son diferentes. Son diferentes a distintas edades, a veces según las edades hay manifestaciones más claras de alteraciones de la conciliación que del mantenimiento. En general el insomnio es una dificultad para poder lograr un sueño adecuado con una arquitectura normal. Se da casi en un 30% de la población, es muy frecuente. Es bastante un 30, ¿no? Es muy prevalente y además de eso es más frecuente en las mujeres que los varones. De todos modos, esto lo que, además de la dificultad en la conciliación o mantenimiento del sueño, el problema es lo que genera una incapacidad, generalmente es progresiva. Al inicio el paciente puede no tenerlo tan claro y a medida que va pasando el tiempo se instala una sensación de incapacidad para el desarrollo de la actividad y de las capacidades diurnas para cualquier tipo de actividad. Y el miedo de ir a la cama y no poder agarrar sueño, ¿no? Esa es una de las maneras en las que se encara todo lo que es la terapéutica, que digamos se relaciona con las terapias cognitivo-conductuales, en donde uno lo que trata de modificar son las conductas, la higiene del sueño, las maneras en que se va a llegar a la hora de dormir. Es decir, hay una serie de medidas importantes que tienen que ver con la actividad física, con la actividad del día, con los horarios de distribución de las actividades del día, con las características de las comidas que se ingieren como para poder, digamos, adquirir o tener una posibilidad de acceder a un sueño más reparador y un sueño que deje la sensación de descanso. Porque Esmurra, es común entre los adolescentes, porque yo estoy notando, o sea, que el adolescente que se queda mucho tiempo con la computadora y después quizás se va a dormir 2, 3 de la mañana y como no tiene, digamos, un horario fijo de dormir, no concilian el sueño en ninguna hora. Sí, eso resulta de alguna manera personal, pero en general las alteraciones en los horarios lo que hacen es alterarle al lugar del cerebro que determina los horarios y que se relaciona con la oscuridad y con la luz, le altera la información a partir de la cual se genera digamos, la sensación de sueño y el dormir. Y los ritmos, ¿no? Digamos, electroencefalográficos que corresponden al sueño. Entonces, esa alteración del ritmo, que es una de las más importantes, en algunas personas puede no tener una gran afectación, pero a personas que tienen cierta dificultad o en chicos que duermen poco, a lo largo de la vida se ve que después, cuando uno los interroga, la historia es esa, alteraciones importantes en los horarios de sueño y a partir de ahí el desarrollo de esta dificultad para dormir. A esto se agrega lo que se llama, digamos, la forma más común del insomnio es el insomnio psicofisiológico, que es el insomnio que tiene que ver en general con un determinante. Quizás una situación afectiva, una situación laboral, una situación de estrés familiar. Bueno, hay algún punto en el cual a las personas que van a tener una evolución hacia el insomnio, hay un momento en el que se establece esta dificultad en donde, sí, es en la noche el momento en que se piensa, en el que se elaboran cosas, en el que se deja de lado esta función primaria de dormir. Por ejemplo, ¿cómo se encamina una persona hacia un ritmo normal de dormir? Comúnmente, ¿cuántas son las horas necesarias para que la persona pueda después, durante el día, desempeñar una actividad? En realidad no hay una cantidad de horas fija. De hecho, hay horas diferentes para diferentes edades de la vida. Recién nombrabas a los adolescentes. Los adolescentes duermen bastante más que los chicos más chiquitos duermen más que los chicos más grandes. A medida que se va avanzando en la edad, se duerme menos.
De hecho, las características del sueño también son, el sueño en general es más fragmentado, es más superficial. Entonces, bueno, digamos que para personas en edad media de la vida, la idea de unas 7, 8 horas es lo estipulado adecuado como para dormir. De todas maneras, porque esto es importante, sobre todo para la gente que escucha una determinada cantidad de horas y dice, yo no duermo esa cantidad de horas, pero estoy bien y estoy activo. Es decir, si a una persona una determinada cantidad de horas le representa un descanso reparador, es importante que no se modifique eso, porque si no se termina en conductas inadecuadas, que generalmente son medicaciones, que no vale la pena tomar. Entonces, si alguien duerme 5 o 6 horas y con de esa cantidad de horas se siente descansado y activo durante el día y no hay esta sensación diurna de incapacidad de desarrollar las tareas habituales o imposibilidad de, digamos, de mantenerse activo y bien, entonces, bueno, ahí es donde uno tiene que empezar a tratar de modificar actitudes. Todo el que duerme, ¿descansa? No todos los que duermen descansan, muchas veces, y esto por ahí incluye lo que es patología intrínseca del sueño. En realidad el insomnio no es una patología del sueño en sí, sino que la patología de la estructura del sueño, en la cual hay una serie de enfermedades. La más importante es la apnea del sueño porque es la más frecuente. Se da en pacientes en los cuales se supone que duermen una determinada cantidad de horas y por una serie de alteraciones en las características de la respiración, se necesita, el cerebro necesita que ese paciente se despierte una X cantidad de veces para poder activar la respiración, con lo cual ese paciente no descansa. Hay otros que mueven las piernas, hay otros que duermen en una fase de sueño que reaparece durante el día, que es la narcolepsia, y que tampoco están durmiendo, digamos, en una forma adecuada. Hay que reorganizarles las horas de sueño, las etapas. O aquellos que por algún motivo desfasaron las horas, esto que hablábamos, los síndromes de decalaje o de corrimiento de fase, ya sea adelantamiento o atraso de fase, que a veces hay que modificar el patrón de horario simplemente, pero sí son alteraciones específicas o intrínsecas del sueño. ¿Hay algún tipo de estudio que puede de pronto denotar si la persona mientras está durmiendo descansa? Sí. En realidad el estudio, el gold estándar o el estudio, digamos, de referencia es la polisomnografía. La polisomnografía nos permite, es un registro de variables que nos permite detectar alteraciones de distinta índole, desde lo que es electroencefalografía, electrocardiografía, señal respiratoria, alteraciones de los movimientos de las piernas. Todo eso se registra durante una noche. Se lee en páginas de 30 segundos, o sea que es muy exhaustivo en cuanto a la lectura para interpretar sobre todo la actividad electroencefalográfica, y con eso se construye un hipnograma y cómo se modifican las otras variables respecto de distintas etapas del sueño, posición corporal.